Impacto evangelístico. Funestos resultados de la desobediencia. Hace algún tiempo recibí una carta muy triste de un hermano en Cristo residente en Brooklyn, Nueva York, y dice: hermano Ortiz, quiero decirle que en el año de 1962, mientras cursaba el segundo año en el Instituto Bíblico, el Señor me llamó para ir al campo misionero en la República de Honduras, en Centroamérica. Hice caso omiso y seguí en mi trabajo, dándole poca importancia al llamado del Señor en mi vida. En el año de 1963 me gradué del Instituto Bíblico y seguí trabajando sin hacer nada para obedecer a Dios. Pasaron los años, mi salud comenzó a decaer y aquí le envío esta foto de mi persona y notará los funestos resultados de mi desobediencia. Por favor, hermano Ortiz, ayúdeme en la oración. Es bueno que usted publique esto porque hay muchos cristianos en las iglesias a quienes Dios ha llamado, pero no obedecen el llamado de Dios y son tristes las consecuencias que le esperan. Amados, conozco personalmente a este hermano desde hace muchos años. Es buen cristiano, con buen testimonio, con talentos para la obra de Dios. Estaba lleno de salud, ayudador de esta gran obra, pero ya usted ha escuchado esta dura experiencia y en la foto que nos envía podemos apreciar las terribles consecuencias de su desobediencia. Siendo él un hombre joven, parece ser un anciano paralítico, sentado en un sillón de ruedas, barbudo, con mirada triste, con semblante que revela los estragos de la desobediencia, abatido por estar incapacitado físicamente para hacer nada, pensando en la preciosa oportunidad que tuvo de ser instrumento escogido por Dios para conducir muchos hondureños y centroamericanos a los pies de Cristo. Amados, es cierto que el precio de la obediencia al llamado de Dios es alto, pues hay que dejar todo. Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Naturalmente mayor es la recompensa, pues el Señor dice: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero si el precio de la obediencia a Dios es alto, les digo que mucho más alto es el precio de la desobediencia a Dios. Cristo dice: el que haya su vida, o sea, el que le niega la vida a Cristo, la perderá. Y el que pierde su vida por obedecer a Cristo, por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Aquello que le negamos a Dios, eso perdemos. Lo único que tenemos es lo que le damos a Dios. Cuando le negamos a Dios los diezmos, perdemos el dinero de muchas maneras. Cuando no le damos a Dios nuestras fuerzas, perdemos las fuerzas y la salud. Cuando no llevamos la salvación a aquellos a quienes Dios nos envía, perdemos nuestra propia salvación. Dice el Señor: al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es mejor ir ahora por todo el mundo, andando y llorando, llevando la preciosa simiente, que luego por toda la eternidad estar llorando y crujiendo los dientes en el infierno. El gran apóstol de los gentiles dijo: no fui rebelde a la visión celestial. ¿Hasta cuándo muchos creyentes se mantendrán en su desobediencia a Dios? Es cierto que hay los que no tienen testimonio en su iglesia y quieren salir a la fuerza.
que no hablan al vecino y quieren emprender camino, que en su iglesia no calientan las sillas y afuera quieren obrar maravillas, que para ir a su iglesia no caminan un segundo y quieren viajar todo el mundo, que no testifican a sus familiares y quieren ser internacionales. También es cierto que hay los que dicen que para salir están esperando reconocimiento y lo que están esperando es un apaleamiento. Otros dicen que no pueden salir por fe y tal vez tendrán que salir con un puntapié. Otros siempre están poniendo el vellón de lana y lo que les viene es una larga cama. Otros para poder salir tienen que guardar mucho dinero y quien se aprovecha es un ratero. Otros que esperan mayor preparación, lo que les viene es gran persecución. Realmente son pocos los que obedecen. En cierta ocasión estaba yo en la plataforma de una iglesia en la ciudad de Gary, Indiana, Estados Unidos, donde se celebraba un culto misionero. Se leía en Lucas 10, que dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En esos momentos pregunté al Señor, Señor, ¿por qué hay tantos que se dedican a tantas profesiones, al comercio, a la industria, a los negocios, a tantas otras ocupaciones? ¿Y por qué son tan pocos tus obreros? La divina respuesta no se hizo esperar. El Señor me dijo, porque la mayoría de los que yo llamo no me obedecen. La presencia de Cristo llenó el templo de un modo real y allí en su altar, por cada desobediente, prometí al Señor obedecerle aún más. Esta obediencia al Señor me ha costado caro, pero mucho más caro me hubiese costado mi desobediencia. En otra ocasión orábamos, mi esposa y yo, en compañía de otros obreros, en la sala de nuestro hogar, como a la 1:30 de la madrugada. La agonía y la carga por las almas se hacía cada vez más pesada. En un momento de mi agonía pregunté a mi Señor en mi espíritu, sin mover mis labios, Señor, ¿por qué entre los obreros son tan pocos los que sienten esta agonía, esta carga, esta pasión, esta responsabilidad por tu obra? Recuerdo que hice esta pregunta al Señor en mi espíritu, sin pronunciar palabra. Entonces el Señor me contestó por labios de un fiel compañero nuestro y me dijo, porque muchos de mis obreros se han tornado inicuos, y si ya no experimentan su propia salvación, ¿cómo pueden sentir por la salvación de otros? ¡Qué tragedia! Cuánta desobediencia a Dios, cuánta iniquidad, cuánta apatía, cuánta traición a Cristo y a las almas perdidas. ¿Qué esperamos? ¿Permitiremos que el juicio de Dios nos alcance? ¿Esperamos que nos trague la ballena, o nos devore el león, o nos quiten el talento, o nos lancen a las tinieblas de afuera? ¿Qué esperamos? Hemos esperado hasta que el pecado de los hombres ha sido llevado hasta la luna, mientras nosotros no hemos llevado el perdón de Dios hasta lo último de la tierra. Estamos en la encrucijada del tiempo, hemos invadido el espacio, pero hemos descuidado la tierra con el Evangelio. Estamos en los albores de la eternidad. Estamos en el umbral del acontecimiento más grande de la historia humana, la segunda venida de Cristo a la tierra. Con relación al fin del tiempo, a la predicación del Evangelio y a su segunda venida, Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Satanás teme ese fin. El diablo ruge sabiendo que tiene poco tiempo, cuando él mismo será confinado
al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Es por esto que Satanás trabaja tanto en contra de la obra misionera y de la evangelización del mundo. En su odio contra esta obra, Satanás usa a inconversos y a convertidos, a amigos y enemigos, a cercanos y a lejanos, a laicos y a ministros, a grupos y a concilios, para obedecer a Dios y llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Se requieren gigantes espirituales dispuestos a todo, a perderlo todo, menos a Cristo. Cristianos firmes, de convicciones sólidas, misioneros valientes, obreros aguerridos, evangelistas desinteresados, pastores generosos. La evangelización del mundo es una guerra sin cuartel, es una guerra espiritual. Las fuerzas del infierno redoblan su ataque en estos días postreros. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que atacar siempre a la ofensiva contra todo el poderío de Satanás. Tenemos que estar revestidos con la armadura de Dios para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio y estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Nosotros no creemos en conversaciones de paz con el enemigo de nuestras almas y de la obra de Dios, tampoco en coexistencia pacífica ni en componendas con los enemigos de la cruz de Cristo. Guerra contra el diablo y todas sus obras. No me atemorizan las amenazas de los abominables. Esta obra no es de cobardes. Con San Pablo decimos: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La guerra es dura, pero nuestro invicto capitán, Jesús de Nazaret, va al frente y Él siempre nos capitaneará a la victoria. Hermano, obedezca a Dios ahora que aún hay tiempo. Hágalo antes que le alcance su desobediencia y su maldad. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amigo oyente, si usted desea tornarse de su desobediencia y librarse de la ira de Dios que ha de ser derramada, arrepiéntase de sus pecados y acepte a nuestro Señor Jesucristo como su gran Salvador. Oremos. Oh Dios nuestro, te suplicamos que mires y salves estas almas, que transformes sus vidas, que sanes a cada enfermo, que nos ayudes a todos a obedecerte en el llamado que tú nos haces. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.